Bife de chorizo con manteca especiada y unas papas aplastadas. Uy, receta. Lo primero, papas con cáscara y al fuego. Mientras tanto, carne argentina. Esto es bife de chorizo. ¡Wow! Cuchillo bien afilado y vamos a cortarlos en bifes de aproximadamente 2 o 3 centímetros de ancho. Los salamos bien, de un lado, del otro con sal fina. Y acá la estrella, el pimentero fachero. Estrella de verdad porque esta vez tiene mucha pimienta. Mientras se calienta la plancha, agarramos un poco de manteca blandita pomada con ají triturado, orégano, tomillo, mezclamos bien y reservamos. Un poquito de grasa pasa por la plancha y adentro la carne. Miren esto, no puedo controlarme, mastico la pantalla. Para que no se nos sequen, la sacamos, las papas salen del agua y las aplastamos con un poquito de aceite en la plancha. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y ya las dimos vuelta, entonces vuelve la carne. ¿Y se acuerdan de la manteca? Sí, nos acordamos. Desparramamos un poquito arriba de la carne y de las papas. No hay ninguna posibilidad de que esto salga mal. Dejamos un toquecito más para que se derrita y a comer. Vamos a ver el interior y acá el punto es relativo. ¿Cómo te gusta más a vos? ¿Más crudito, más sequito, más rojito? ¡Epa! A ver, hay que probar. Sí.